Hola de nuevo a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a la siguiente clase. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues hoy vamos a empezar a ver el predicado, ¿de acuerdo? El predicado. Ya estuvimos viendo el sujeto en la clase anterior y hoy nos toca esa otra parte de la oración, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que saber sobre el predicado? Lo primero, ¿qué es? ¿Y qué se indica en el predicado de una oración? Pues muy sencillo. Lo que se indica en el predicado de una oración es lo que hace el sujeto. ¿De acuerdo? En la clase anterior estuvimos viendo el sujeto y ahora en esta lo que hacemos es analizar, aprender que dentro de esa otra parte de la oración, dentro del predicado, lo que se va a indicar siempre es lo que hace la acción que realiza el sujeto, ¿de acuerdo? Para saber analizar el predicado de una oración, lo primero que tenemos que hacer, igual que hicimos con el sujeto, es ver cuáles son los componentes que nosotros podemos encontrar en el predicado. ¿Qué podemos encontrar en el predicado? Pues muy sencillo. Lo primero que podemos encontrar en el predicado es la palabra más importante del predicado. La primera que tenemos que localizar siempre, que es el núcleo del predicado, ¿vale? ¿Qué palabra va a funcionar siempre como núcleo del predicado? Pues muy fácil. El núcleo del predicado es siempre el verbo de la oración, ¿de acuerdo? El verbo de la oración. Por lo tanto, en cuanto nosotros veamos en el predicado el verbo, ya automáticamente podemos poner una N y marcarlo como núcleo del predicado. Tan sencillo como eso. ¿Qué otros elementos, qué otros componentes podemos encontrar en el predicado? Pues en el predicado, además del núcleo, podemos encontrar una serie de complementos que también van a hacer referencia a el dónde se realiza la acción, el cómo se realiza la acción, el cuándo se realiza la acción. Los componentes que indican estas cosas se llaman los complementos, ¿de acuerdo? Los complementos que vamos a encontrar en el predicado. Por lo tanto, en el predicado vamos a encontrar, por una parte, el núcleo y por otra parte, una serie de complementos, cada uno con sus características, que vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale? Hoy vamos a ver, en esta clase, vamos a ver dos de los complementos que podemos encontrar en el predicado, ya dejando aparte el núcleo que ya lo hemos visto. El primer complemento que vamos a ver ahora es el complemento directo, ¿de acuerdo? Que se abrevia siempre poniendo una C y una D. CD. Ya sabemos siempre que nos encontremos con CD, que eso significa complemento directo. Vamos a ver, ¿qué indica un complemento directo? Pues un complemento directo indica la cosa hecha por el verbo. La cosa hecha por el verbo. Si yo tengo una oración que sea María escribe una carta, pienso en esa oración y digo, ¿qué cosa escribe María? Pues ya lo tengo claro. Una carta, ¿de acuerdo? Los verbos que llevan complemento directo o que pueden llevar complemento directo se llaman verbos transitivos, ¿vale? Verbos transitivos. Esos son los verbos que pueden llevar un complemento directo. Son los verbos con los cuales yo puedo, al añadir un complemento directo, proporcionar una información de la oración, una información completa. ¿Qué quiere decir esto de una información completa? Pues muy sencillo, que con los verbos transitivos, si no aparece el complemento directo, la información no queda completa, queda de alguna manera incompleta. Si yo digo simplemente María escribe, pero no digo qué, ¿verdad que la oración queda como, no tiene un sentido completo, no tiene un sentido total? María escribe, pero bueno, María escribe ¿qué? ¿De acuerdo? Los verbos transitivos son los que se encargan, mejor dicho, el complemento directo es el que se encarga de completar la información
que nos proporcionan esos verbos transitivos. María escribe una carta. Una carta, que es el complemento directo, es el complemento el que se encarga de que la oración ya tenga un sentido y una información, proporcione una información completa. María escribe, simplemente nos deja un poco, ¿verdad? Nos deja un poco con una información parcial. Sin embargo, gracias al complemento directo, María escribe una carta, ya tenemos una oración con un sentido completo. Pues bien, explicado de otra manera, los verbos transitivos son siempre los que requieren un algo detrás. Si yo digo el verbo escribir, el que escribe, escribe algo. El verbo beber, el que bebe, bebe algo. El verbo limpiar, el que limpia, limpia algo. ¿Sabes? Los verbos transitivos son verbos a los que siempre se le puede poner un algo detrás. Sin embargo, los verbos intransitivos, los verbos que no pueden llevar complemento directo, son verbos que no requieren, que no pueden llevar, mejor dicho, un algo detrás. Pensemos, si yo digo el verbo morir, ¿el que muere, muere algo? No. ¿El que come, come algo? Pero el que muere, muere algo? No. ¿El que ríe, ríe algo? Tampoco. ¿El que aparece, el verbo aparecer, el que aparece, aparece algo? No. Por lo tanto, son verbos que no pueden llevar complemento directo y a los verbos que no pueden llevar complemento directo se les llama intransitivos. ¿De acuerdo? Recordemos, los verbos que pueden llevar un complemento directo son verbos transitivos y los verbos que no pueden llevar un complemento directo son verbos intransitivos. Bien, la siguiente cuestión que tendríamos que considerar es ¿cómo encuentro yo un complemento directo en la oración? ¿Cómo puedo aprender a localizar un complemento directo? Pues es muy fácil. Para que un sintagma, para que un grupo de palabras sea un complemento directo, funcione como un complemento directo, ese sintagma que yo estoy pensando y considerando si es o no un complemento directo, tiene que cumplir 3 condiciones. Si cumple las 3 condiciones, yo ya sabré que ese sintagma es un complemento directo. Veamos qué condiciones son. Primera condición. El complemento directo siempre responde a la pregunta ¿qué o qué cosa? Si yo cojo la oración que estamos todo el rato poniendo como ejemplo, María escribe una carta. Si yo le pregunto al verbo ¿qué o qué cosa escribe María? La respuesta sale inmediatamente. Lo que escribe María es una carta. Por lo tanto, parece que una carta responde a la pregunta ¿qué o qué cosa? Y por lo tanto, una carta cumple la primera condición. Veamos la segunda condición. ¿Cuál es? La segunda condición dice que un complemento directo siempre se puede sustituir por los pronombres lo, la, los y las. Vamos a hacer la prueba. ¿Puedo sustituir una carta por uno de esos pronombres? María escribe una carta, María la escribe. Parece que sí que podemos sustituir una carta por la. Por lo tanto, una carta también cumple la segunda condición. Nos queda una, la tercera condición. ¿Qué dice la tercera condición que debe cumplirse para que un sintagma sea un complemento directo? Pues muy sencillo. Esa tercera condición dice que cuando se pasa la oración a voz pasiva, el complemento directo se convierte en el sujeto de la oración. Vamos a coger María escribe una carta, vamos a pasar la voz pasiva y vamos a comprobar si se cumple esta condición. María escribe una carta en voz pasiva sería una carta es escrita por María. Parece que también se cumple la tercera condición y por lo tanto ya puedo, sin lugar a dudas, analizar la oración poniendo que una carta es un complemento directo. Bien, según lo que acabamos de ver, el complemento directo podemos encontrárnoslo de dos formas, de dos maneras. Puedo encontrarme el complemento directo en forma de sintagma, un sintagma nominal. Hemos dicho, María escribe una carta
sería el complemento directo, o bien puedo encontrarme el complemento directo en forma de pronombre. O sea, puedo encontrarme la oración en la que una carta lo hemos convertido en un pronombre y hemos dicho María la escribe. Ese la se refiere a una carta. Por lo tanto, si una carta era el complemento directo y la es una carta sustituido por el pronombre la funciona exactamente igual que el sintagma del que procede. Por lo tanto, si yo me encuentro María la escribe, la sigue funcionando como complemento directo. ¿De acuerdo? Ya que es simplemente el sintagma que yo tenía antes, una carta convertido en pronombre. Debemos tener en cuenta también que el complemento directo puede referirse a personas. Yo puedo encontrarme Luisa mira la pared o yo puedo encontrarme Luisa mira a Pedro. ¿De acuerdo? Donde a Pedro sería un complemento directo, vamos a hacer las tres pruebas. ¿Qué o qué cosa mira Luisa? A Pedro. ¿Qué mira Luisa? A Pedro. Cumple la primera condición. Segunda prueba. ¿Puedo sustituir a Pedro por lo, la, los o las? Luisa mira a Pedro. Luisa lo mira. Podemos sustituirlo por lo. Cumple la segunda condición. Vamos a ver si cumple la tercera. Luisa mira a Pedro en voz pasiva sería Pedro es mirado por Luisa. Por lo tanto, Pedro pasaría a ser el sujeto de la oración pasiva. Por lo tanto, cumple también la tercera condición. Así que está claro que a Pedro es un complemento directo y por lo tanto queda claro que el complemento directo también puede referirse a personas. Una última cosa que debemos considerar, o más bien que recordar, sobre el complemento directo. Debemos tenerla muy en cuenta y es que el complemento directo debe cumplir las condiciones que hemos dicho sin que falle ninguna. Con que falle una sola de las que hemos dicho, ya ese sintagma es imposible que sea un complemento directo. ¿Por qué digo esto? Pues porque hay sintagmas que parecen un complemento directo, pero que no lo son. Un ejemplo. Yo me encuentro con me gusta el helado. Y mucha gente dice, me gusta el helado. ¿Qué o qué cosa me gusta? El helado. Ya está. Complemento directo. Pues no. Porque, fíjate, ¿el helado cumple la segunda condición? ¿Puedes sustituir el helado por lo, la, los o las? Me gusta el helado. Me lo gusta. ¿Me lo gusta? ¿Es eso correcto? Está claro que no. Tú no puedes estar en la puerta de los italianos tomándote un helado diciendo, me lo gusta mucho. Está claro, no se puede decir, no es correcto, me lo gusta. Por lo tanto, el helado no cumple la segunda condición que dijimos. Y como hemos dicho que no puede fallar ninguna de las condiciones cuando hablamos de complemento directo, ya sabemos que el helado no es complemento directo. La pregunta sería, bueno, José Manuel, ¿y si el helado no es complemento directo, qué es? Pues muy fácil, es el sujeto que en vez de ponerlo al principio, lo hemos puesto al final. Fíjate, tú puedes decir, el helado me gusta. ¿Qué es lo que realiza la acción de gustarme? El helado sujeto. Si dices, en lugar de el helado me gusta, dices me gusta el helado, pues lo único que has hecho es poner el sujeto detrás. Exactamente en el mismo, se trata exactamente del mismo caso que pusimos en la lección anterior. Es lo mismo Juan come que come Juan. Juan es el sujeto. Es lo mismo el helado me gusta que me gusta el helado. Lo que realiza la acción de gustarme es el helado. El helado es sujeto en los dos casos, tanto cuando va al principio como cuando va al final. Bien, vamos con el segundo complemento de la clase de hoy, que es
el complemento indirecto, que se abrevia como CI. Lo primero, ¿qué es un complemento indirecto? ¿Qué indica en una oración un complemento indirecto? Pues es muy fácil. El complemento indirecto se refiere en la oración a la persona, animal o cosa que recibe la acción del verbo. Que recibe la acción del verbo. Recordemos el ejemplo que teníamos antes. María escribe una carta. Vamos a añadirle algo más. María escribe una carta a su abuela. Nosotros nos damos cuenta de que en ese ejemplo, ¿quién recibe la acción de la escritura de la carta? A su abuela. La abuela es quien recibe la carta que escribe María. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahí tenemos un ejemplo de complemento indirecto. La parte de la oración, la persona, el animal o la cosa que recibe la acción del verbo. En el caso del complemento directo vimos que el sintagma nominal del complemento directo podía sustituirse por lo, la, los o las. Pues bien, en el caso del complemento indirecto, el complemento indirecto también se puede sustituir por unos pronombres. En este caso, los pronombres son le o les. El complemento indirecto se puede sustituir por le o bien por les. Vamos a hacer la comprobación en la oración que decíamos hace un momento. María escribe una carta a su abuela. Vamos a ver si podemos sustituir a su abuela por le o por les. María le escribe una carta. Comprobamos sin problema que se puede sustituir a su abuela por le. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo. Hicimos una visita a nuestra vecina. ¿Quién recibe la acción de que le hagamos una visita? Nuestra vecina. Por lo tanto, a nuestra vecina sería el complemento indirecto. Fijémonos cómo podemos sustituir a nuestra vecina por le. Le hicimos una visita. ¿De acuerdo? Por lo tanto, otro ejemplo en el que se ve perfectamente que el complemento indirecto se puede sustituir por le o por les. ¿De acuerdo? La pregunta ahora sería, ¿pero son le y les los únicos pronombres por los que se puede sustituir un complemento indirecto? Pues no. Hay otros pronombres por los que se puede sustituir el complemento indirecto. Por los pronombres me, nos, te, os y se. ¿De acuerdo? Pongamos algún ejemplo de estos casos, ¿no? Yo puedo decir, hemos visto, María escribe una carta a su abuela, pero es que yo también puedo decir, María me escribe una carta. ¿Quién recibe la acción de la escritura de la carta? Yo. ¿Qué palabra se refiere a yo en la oración María me escribe una carta? Pues el pronombre de objeto de primera persona, me. Por lo tanto, quien recibe la carta soy yo y yo estoy representado en la oración por el pronombre me. Por lo tanto, me sería un complemento indirecto, porque indica quién recibe la acción, ¿de acuerdo? Quién recibe la carta. Si yo tengo la oración, Luis os regaló las bicicletas, ¿quién recibe la acción de ese regalo? Luis os regaló la bicicleta. Pues, quien recibe la acción sois vosotros. Os regaló la bicicleta. ¿Qué palabra se refiere a vosotros en la oración? Está claro que os. Luis os regaló, ese os se refiere a vosotros. Por lo tanto, como la palabra que se refiere a vosotros es os, y está claro que quien recibe las bicicletas sois vosotros, os, que es el pronombre que se refiere a vosotros, funcionaría como complemento indirecto. Otra cuestión sería, oye José Manuel, por los ejemplos que has puesto, ¿el complemento indirecto aparece
siempre precedido por la preposición a cuando viene en forma de sintagma nominal? Pues vamos a decir que lo más normal es que el complemento indirecto vaya precedido de la preposición a. Es el caso más frecuente, pero no es el único. A veces también el complemento indirecto viene precedido por la preposición para. Fijaos en el ejemplo. María escribe una carta para su abuela. ¿De acuerdo? Sería lo mismo. Puedo sustituir para su abuela por le. María le escribe una carta. ¿Quién recibe la acción de la escritura de la carta? Su abuela. Pero en este caso, la oración no está introducida por la preposición a, sino por la preposición para. Pero también indica quién recibe la acción. Otro ejemplo. Juan preparó un regalo para su primo. Que es lo mismo que decir Juan le preparó un regalo. También para su primo estaría indicando quién recibe la acción de esa preparación del regalo. Por lo tanto, también sería un complemento indirecto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, recordemos, normalmente el complemento indirecto viene introducido por la preposición a, pero a veces también puede ser introducido por la preposición para. Bueno, llegado a este punto, tendríamos que tratar un tema que es la diferencia que existe entre algunos complementos directos y algunos complementos indirectos que se parecen mucho. A veces el complemento directo y el indirecto tienen un aspecto muy similar y eso puede hacernos dudar, ¿no? ¿Es directo, es indirecto? Eso ocurre normalmente en los sintagmas que vienen introducidos precisamente por la preposición a. Fijaos en este caso. La profesora ayudó a los alumnos. A los alumnos, ¿qué será? ¿Un complemento directo o indirecto? A ver, la eterna pregunta, ¿no? ¿Se dice los ayudó o les ayudó? Y por lo tanto, ¿se trata de un complemento directo o de un complemento indirecto? Esto pasa muchas veces y a mucha gente le cuesta diferenciar el complemento directo del indirecto cuando precisamente el complemento viene precedido de la preposición a. Existe una prueba muy sencilla que nos va a sacar de duda y que no falla nunca. Fijaos qué fácil. Lo único que tenemos que hacer es pasar la oración a voz pasiva. Si al pasar la oración a voz pasiva la preposición a desaparece, entonces se trata de un complemento directo. Y si al pasar la oración a voz pasiva la preposición a sigue ahí, se mantiene, entonces el complemento es indirecto. ¿Hacemos la prueba? Hemos dicho, la profesora ayudó a los alumnos. ¿Cómo sería esa oración en voz pasiva? Los alumnos fueron ayudados por la profesora. ¿Qué ha pasado con la preposición a? Ha desaparecido. Por lo tanto, ya sé que a los alumnos es un complemento directo. Eso no va a pasar en el caso de un complemento indirecto. La a se va a mantener. Pongamos un ejemplo. Antonio preparó un bizcocho a su familia. Si yo paso esa oración a voz pasiva, ¿cómo sería? Un bizcocho fue preparado por Antonio a su familia. La preposición a se ha mantenido, la preposición a no ha desaparecido al pasar la oración a voz pasiva. Por lo tanto, ya puedo saber, sin género de duda, que a su familia es un complemento indirecto. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto en la clase de hoy. Hemos visto hoy una serie de componentes del predicado, ¿de acuerdo? No todos los que hay, no todos los componentes que pueden aparecer, pero sí hemos visto concretamente 3 componentes del predicado. Hemos visto, para empezar, el núcleo, que es muy fácil, ya que es siempre el verbo de la oración. Hemos visto también qué es un complemento directo, que recordemos es el complemento que expresa la cosa hecha por el verbo y que requiere de una serie de condiciones. Y por último, hemos visto el complemento indirecto, que es el complemento que se refiere a la persona, animal o cosa que recibe la acción del verbo. Ese es el contenido de la clase de hoy. Como en la clase anterior, os dejo los apuntes
sobre esta clase os los dejaré en el correo o bien en la página web del instituto para que lo tengáis por escrito, y ya en esos apuntes, en la última página, dejaré unas cuantas oraciones para que las analicéis y podáis practicar todo lo que hemos visto hasta el momento. En esas oraciones ya tendréis que analizar tanto el contenido de la clase de hoy, predicado, complemento directo, complemento indirecto, como lo que vimos en la clase anterior, o sea, el sujeto con todas sus peculiaridades y todos sus componentes, el núcleo, el determinante si lo hay, el adyacente si lo hay, ¿de acuerdo? Vamos acumulando un poco lo que se ve en la clase del día en el que estamos, y también vamos analizando también lo que se ha visto en las clases anteriores, en este caso el sujeto. Pues eso es todo por hoy, nos vemos en la siguiente clase.